Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este segundo capítulo del estudio que estamos llevando a cabo, que es el impacto de la resurrección. Y recuerden que estamos viendo distintos enfoques. Y vimos el miércoles pasado el enfoque del impacto de la resurrección en lo que es la iglesia. Y para este miércoles vamos a estudiar lo mismo, el impacto de la resurrección, pero en Semana Santa. Y también lo vamos a hacer dividiéndolo en tres puntos, los cuales queremos que cada uno de ustedes pueda ser partícipe. Así que no olviden colocarse cómodos, tener su taza de café, un cuaderno en donde puedan escribir, tomar notas, que ya comenzamos. Cuando vimos el estudio del impacto de la resurrección en lo que es la iglesia, vimos tres puntos. No sé si recuerdan. Vimos que la iglesia tiene seguridad, que la iglesia tiene identidad y que la iglesia tiene esperanza. Y cada una de estas cosas nosotros las enfocamos y apuntamos a la persona de Cristo, de que Él fue validado en la cruz, y no solamente en todo lo que Él hizo, en todo su obrar, sino que Dios lo validó levantándolo de los muertos. Y gracias a eso nosotros como iglesia teníamos la posibilidad de tener seguridad, esperanza e identidad. Ahora, para este miércoles vamos a estudiar cuál es el impacto de la resurrección en Semana Santa. Recordemos que la fiesta de Semana Santa es una de las fiestas cristianas y católicas más antiguas. Dentro de todas las que se encuentran está, por ejemplo, Navidad y está Semana Santa. Sin duda la centralidad de esta fiesta de Semana Santa está en el hecho de que Jesús fue resucitado. En cuanto a la fecha de la celebración, en los primeros 3 siglos hubo una cierta diferencia de opinión en cuanto a las iglesias más importantes, que era la iglesia de Roma y Alejandría, desde cuándo se comenzaba a celebrar esta fecha. Porque muy bien sabemos que nosotros siempre lo celebramos entre un viernes y un domingo, pero la disputa estaba entre qué fechas. Al final se determinó en el año 325 después de Cristo, eh, que la fecha iba a estar determinada por el mes de Nisan, por el mes del calendario judío. Y como en el calendario judío de Nisan va entre nuestra fecha, entre el 21 de marzo y el 25 de abril, por ende, la Semana Santa también se debe celebrar dentro de ese rango de fechas. En el tiempo apostólico era muy normal que cada cristiano celebrara el domingo como aquel día en el cual resucitó Jesucristo. Pero no fue hasta una fiesta general hasta que el emperador, en el año 321 después de Cristo, el emperador Constantino, decretara esto como una fiesta general. Dentro de los hechos que marcan lo que es la Semana Santa, todo comienza con el Domingo de Ramos, que es cuando se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, hasta el domingo donde ocurre la resurrección. Gracias al relato de los evangelios es posible determinar algunos hechos que acontecieron dentro de esta semana. Por ejemplo, tenemos la purificación del templo, tenemos la última cena, tenemos la oración en Getsemaní, tenemos el arresto de Jesús y después la crucifixión. Dentro de los días más importantes recordamos el jueves, porque fue donde se produjo la última cena y donde Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y así después tenemos el día viernes, que es cuando Jesús es llevado a la cruz y es crucificado por cada uno de nosotros. Al domingo de resurrección también se le asocia con la Pascua, porque a Cristo se le llamó el Cordero Pascual y también como las primicias de los primeros frutos. Es por eso que se le llama también Pascua de Resurrección. El domingo de resurrección se ha convertido en la fiesta más importante para el pueblo cristiano porque fue la fecha en que se autenticó la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde Dios lo levantó de la muerte. El significado de la resurrección en el cristianismo es un hecho muy particular si es que lo analizamos en todo el espectro de las religiones que existen al día de hoy. Por ejemplo, el budismo enseña no de la resurrección, sino de la reencarnación. Ellos plantean de que cada ser humano se encuentra atrapado en un ciclo infinito de reencarnaciones y reencarnaciones, y que todo depende de la manera en cómo yo vivo, de la manera en cómo yo me desenvuelvo en esta vida. Voy a reencarnar nuevamente, ya sea en otra persona, en un animal o en un espíritu. El propósito de esta religión es poder escaparse de este ciclo infinito de reencarnaciones y reencarnaciones, siguiendo lo que Buda estableció como el camino de las 8 sendas. Una vez que yo alcance este estilo de vida, puedo llegar a un estado del nirvana en el cual, después de la muerte, puedo llegar a una extinción. ¿Qué es lo que significa esta palabra? Una extinción de la vida.
Pero en ningún momento esta religión propone o señala el hecho de la resurrección, sino al contrario, de la reencarnación en otras cosas. Por otra parte, por ejemplo, tenemos el confucianismo, que más que una religión es una filosofía. Y esta filosofía plantea en la devoción filial, en la forma en cómo yo puedo relacionarme con mis padres, la forma en cómo yo puedo obedecerles, la forma en cómo yo puedo tratarlos, a pesar de cómo ellos sean. Confucio, que fue el que planteó esta filosofía de vida, él decía de que tomaba mayor fuerza en el momento en que, en el caso de que mis padres, ¿no es cierto?, mueran, si es que yo les atendía bien su tumba, si es que yo les daba alimentos o los recordaba de una buena forma, ellos en el estado de ultratumba iban a estar mucho más tranquilos. O sea, su tranquilidad iba a depender de cómo yo los trataba en la vida. También tenemos el Islam, que esta religión no plantea el hecho de la resurrección, sino que plantea el hecho de un juicio final, de que dependiendo de cómo yo estuve sumiso a Alá durante toda mi vida, con esas obras yo voy a ir delante de Él a un juicio final, y en el cual se me va a determinar si es que tengo acceso al cielo o al infierno, pero en ningún momento plantean el hecho de la resurrección. Por último tenemos el caso del judaísmo, que para el pueblo cristiano es mucho más conocido porque ellos basan su forma de vida o su religión en función de la Torá. Y más que ellos pensar en la resurrección, aunque sí hubieron grupos que creían en la resurrección, sin embargo ellos creen más en la manera en cómo yo vivo. Y ellos esperan al Mesías, ellos esperan de que este Mesías venga y pueda establecer su reino aquí en la tierra y pueda gobernar a su pueblo Israel. Pero el cristianismo es totalmente contrario a todas las otras religiones. Todas ellas plantean el hecho de que yo debo ejecutar acciones o que yo debo vivir de una cierta manera para poder alcanzar ya sea el cielo, ya sea un estado de tranquilidad, ya sea la paz. Pero el cristianismo no. El cristianismo se basa en que toda la obra, en que todo el sacrificio, en que todo el accionar fue hecho por la persona de Jesucristo. Y no solo eso, sino que resalta el hecho de que Dios aprobó este sacrificio levantándolo de la cruz. Y ahí es donde la resurrección toma un poder grandioso para nosotros como cristianos. Porque no confiamos en nuestro obrar, no confiamos en nosotros, en lo que podemos hacer, sino que solamente confiamos en Él, en lo que Él hizo, en lo que Él planteó, en lo que Él vivió, en lo que Él enseñó a través de su palabra, y confiamos en su sacrificio y en que ese sacrificio fue aceptado delante del Padre. Por eso el hecho de la resurrección hace que el Evangelio pierda esa banalidad y hace que nuestra fe se vuelva totalmente verdadera. Poniendo en contexto, recordar la Semana Santa y no realzar, no levantar, ¿no es cierto?, el hecho de la resurrección, es como, contextualizando, es como decirte que mi equipo favorito jugó un excelente partido, pero no hizo ningún gol. Es como decirte que aquel estudiante que pudo estudiar toda la noche, que se mató estudiando, que se acostó muy tarde, que se leyó muchos libros, muchos papers, mucha información, pero si no pasó el examen, al final todo eso no tiene sentido. Hablar de Semana Santa y no realzar el hecho de la resurrección es como que en nuestra mejor película matemos al actor principal. Claramente el hecho de Jesús no es una película, sino que fue un hecho histórico, y por eso le da mayor relevancia al hecho de la Semana Santa. Muy bien, vamos a estudiar cuál es el impacto que tuvo la resurrección en Semana Santa a través de 3 conceptos. El primero de ellos es que el impacto que tuvo la resurrección es que confirma la palabra, confirma la Biblia. En segundo lugar, que confirma el Evangelio. Y en tercer lugar, que confirma tus convicciones. Vamos con el primer enunciado. Confirma la Biblia. El hecho histórico de la resurrección hace no solamente que nosotros lo recordemos como un evento que ocurrió en el pasado, sino que los ojos de todo el mundo deberían fijarse en este hecho en particular, porque fue un hecho que se predijo con mucha anticipación a través de profetas por muchos años atrás, y todo eso se cumplió en la persona del Mesías. Por eso el mundo debería inclinar y tornar, ¿no es cierto?, su mirada hacia este hecho y estudiarlo. Por ejemplo, tenemos pasajes muy claros que hablan acerca de los sufrimientos que iba a padecer el Mesías en la cruz,
Leemos en Isaías 53, el versículo 3 en adelante, que dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. También podemos leer en el Salmo capítulo 16, el versículo 10, que habla acerca de la resurrección del Mesías y de que su alma no quedaría en el Seol. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Al revisar estos pasajes estamos hablando de personas que vivieron. David, por ejemplo, vivió cerca de 1000 años antes de Cristo, y estamos hablando de Isaías, que vivió cerca de unos 600 años antes de Cristo. ¿Y cómo es posible de que estas personas hayan hablado tan claramente acerca de lo que iba a padecer el Mesías y de lo que él iba a pasar en la resurrección? Esta cualidad no se repite en ningún otro libro de ninguna otra religión, ni en el Corán, ni en el libro del Mormón. Incluso se dice que la Biblia está compuesta aproximadamente de un 30% de profecías, de las cuales todas aquellas profecías que apuntaban al Mesías, a lo que él iba a desarrollar en la tierra, ya todas han sido cumplidas por él. Solamente queda un resto de profecías que aún no se han cumplido porque no ha llegado su tiempo, pero el resto está todo de acuerdo a cómo fue establecido por Dios. Incluso el propio Mesías hablaba acerca de él, de que él era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Podemos leer una porción en Lucas, el capítulo 24, del versículo 25 en adelante, donde cuenta la historia cuando Jesús, ya resucitado, se encuentra con 2 de sus discípulos que iban camino a Emaús. Y ellos iban apenados por toda la situación que había acontecido en Jerusalén, y Jesús les dice lo siguiente: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto es algo maravilloso y es algo que nos llena de mucha alegría, el ver cómo Dios confirma la Biblia y cómo la confirmó a través de la persona de Jesucristo. Y es por eso que el hecho de la resurrección valida, reactiva y hace efectivo todo lo que Dios y todo lo que los profetas y todo lo que los instrumentos de Dios escribieron acerca de Jesucristo y acerca de todo lo que Él prometió en su palabra. Pensar en todo esto es algo que no cabe en nuestra mente, pero es asombroso para nosotros y es algo que nos alegra el corazón, pensar de que tenemos un Dios que inspiró su palabra a través de cientos y miles de años, a través de sus profetas, a través de distintos reyes. Él fue inspirando su palabra y fue hablando acerca del futuro, de lo que iba a venir. Y como dice Gálatas, cuando vino el tiempo, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo para venir a la tierra y morir por nosotros. Y no solamente eso, sino que lo validó como el Mesías, lo validó como aquella persona que podía rescatarnos de todas nuestras miserias, lo validó como el Hijo de Dios, lo validó en cuanto a todo lo que se dijo de él. Esa es la importancia de la resurrección, porque valida el mensaje, valida su palabra para nosotros. El punto número 2 es que el impacto de la resurrección confirma el Evangelio, confirma el mensaje del Evangelio. Y lo podemos ver en 1 Corintios, el capítulo 15. No sé si recuerdan que estuvimos el miércoles pasado revisando este pasaje, porque es uno de los más importantes en cuanto al hecho de la resurrección y del impacto. En este caso pasaba que la iglesia de Corinto no estaba creyendo en la resurrección de los muertos. Y como le explicaba Pablo, era una especie de cadena. El no creer en eso, en el hecho de que algún día la gente iba a resucitar, que aquel que creía en Jesús podía resucitar, negaba también el hecho de que Jesús resucitó. Y eso también negaba el hecho de que Jesús había sido declarado como Hijo de Dios. Era una cadena. Y el negar una cosa negaba el resto de afirmaciones. Tal explicación del problema lo podemos ver en los versículos de 1 Corintios capítulo 15, de los versículos
13 en adelante, para que lo puedan revisar igual. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, y este es el punto central, o era la problemática que tenían los corintios, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, lo que estaban creyendo, en este caso los corintios, era algo totalmente banal. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y este es el versículo, no sé si recuerdan, el que yo les pedí que puedan estudiar y leer en la tarea del miércoles pasado, que fue el versículo 19. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si nuestra fe solamente se basa a esta vida, a la cantidad de años que nosotros podemos vivir, y no creemos en que un día nosotros también seremos levantados de los muertos y que nuestros familiares, aquellos que creyeron en Cristo, van a ser levantados de los muertos, y si no creemos que Cristo resucitó, entonces todo lo que estamos predicando, todo el Evangelio, todo lo que nosotros vivimos como cristianos, realmente es algo banal. Somos las personas más dignas de que se burlen de nosotros y nos humillen y que nos tengan realmente lástima, porque nuestro mensaje es totalmente acotado, es totalmente corto. Pero no, Pablo dice algo totalmente distinto, y leemos en el versículo 20 que dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, gracias al hecho de que Cristo resucitó, a ese hecho de la resurrección, y es algo que quizás a nosotros como cristianos se nos pasa por alto y no lo estudiamos a fondo, o no le damos la importancia que realmente tuvo ese hecho en particular. Porque si no hay resurrección, en realidad significaría que todo lo que estamos haciendo no tiene ningún sentido, que el mensaje del Evangelio, lo que nosotros exponemos al resto, no tiene sentido, es totalmente vano. Pero gracias al hecho de que Jesucristo resucitó, todo esto cobra sentido y nos trae esperanza. No sé si recuerdan las 3 cosas que vimos en el miércoles pasado. Una de ellas es que nos trae esperanza a un futuro. No estamos limitados a esta vida, sino que nos trae esperanza en el futuro, de que algún día estaremos con Cristo, porque Él es la resurrección y la vida, como Él dijo. El tercer punto es que el impacto de la resurrección a nivel de toda la gente confirma su convicción. Y lo vamos a ver en algunos pasajes. Vemos que al final el hecho, la acción, lo que sucedió en Jesucristo de resucitar de los muertos, más que en un evento que puede impresionar a la gente y la puede atraer, se convierte en una verdadera piedra de tropiezo. Y eso, ya sea el hecho que lo aceptes o no, forma en ti si es que realmente tus convicciones fueron reales o no. Por ejemplo, tenemos el caso de Pablo. Y cuando él visitó la ciudad de Atenas, él dice que comenzó a predicar el Evangelio, a predicar lo que él por muchas ciudades estuvo haciendo y exponiendo el Evangelio. Y dice en el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el versículo 18, dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Es así como lo hicieron pasar a un lugar, dice al Areópago, para que pueda exponer acerca de este nuevo Evangelio. Y ahí es donde Pablo comienza a exponer el Evangelio y se toma de una de las esculturas, ¿no es cierto?, o de un santuario que ellos tenían, donde aparecía la inscripción al Dios no conocido. Y a través de eso Pablo desarrolla todo lo que es el mensaje del Evangelio. Y al final podemos ver en los versículos 28 en adelante, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas, como también han dicho, porque linaje suyo somos.
Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de la imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, o sea, refiriéndose a Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí es donde llega al punto de la resurrección. Versículo 32. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, dice, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Tenemos este ejemplo de cómo esta gente estaba escuchando el mensaje de Pablo, pero llega a este punto de la resurrección y es algo que realmente choca con lo que ellos habían escuchado, y llega al límite de que se ponen a burlar de Pablo y de lo que él enseñaba. También tenemos otro ejemplo en Hechos, el capítulo 26, el versículo 19 en adelante, donde muestra cómo Pablo expone su conversión. Y está frente al rey Agripa y le comenta lo siguiente. Le comenta acerca de la visión que él tuvo de ir y comenzar a predicar el evangelio. Y también llega al punto de la resurrección. Versículo en el capítulo 26, el versículo 23 dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Luego de que Pablo le comenta acerca de la resurrección, versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Ahora ustedes dirán, estas son personas que no estuvieron cerca de Jesús, personas que nunca quizás escucharon el mensaje del evangelio. Pero ¿qué tal si les doy el ejemplo de los propios discípulos de Jesús? ¿Qué pasó cuando Él fue y se encontró, cuando Él resucitó y unas mujeres fueron al sepulcro y estas mujeres fueron y le expusieron a los discípulos, a los apóstoles, de que Jesús había resucitado? Ninguno de ellos creyó, ninguno de ellos pensó quizás en la posibilidad. Imagínense, habiendo visto tantos milagros, viendo lo espectacular de Jesucristo en su vida terrenal, pero a pesar de eso ninguno quiso creer. Incluso uno de ellos dijo, si yo no toco sus manos y sus pies, si yo no veo, ¿no es cierto?, los orificios que los clavos le hicieron, yo no voy a creer. De tal manera que la resurrección tanto para los judíos, para sus discípulos, para la gente, era realmente un tropiezo. Pero para aquellos en quienes han creído en esto, en quienes han creído en Jesucristo y en su resurrección, más que una piedra de tropiezo, esta piedra ha venido a ser la piedra angular, sobre la cual nosotros estamos fundamentados. Y esta creencia solamente es posible cuando Jesús llega a nuestra vida. Por eso la invitación es para todas las personas que nos escuchan, aquellas que creen y no creen. El hecho de la resurrección puede confirmar nuestra convicción. Por eso necesitamos realmente un cambio para poder creer acerca de la resurrección, para poder creer acerca de Jesucristo. Necesitamos pedir que Él venga a nuestro corazón y que Él haga una obra en nuestra vida que nos cambie y nos transforme. Por eso este tercer punto nos lleva a pensar, a meditar y ver cómo vamos a afrontar esta Semana Santa, cómo vamos a afrontar estos días que vienen, este Viernes Santo y todo lo que se nos muestra, ¿no es cierto?, en películas, en representaciones. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Realmente va a ser una mera celebración o va a pasar a ser una viva convicción en nosotros? Dios quiere que esto pase a ser algo real, algo vivo en nosotros y que se pueda confirmar nuestra convicción, que podamos realmente creer en aquel que fue levantado de los muertos. En resumen, hemos visto 3 impactos que ha tenido la resurrección en Semana Santa. Primero, hemos visto que confirma la Biblia. En segundo lugar, hemos visto que confirma el mensaje del Evangelio. Y en tercer lugar, confirma nuestra convicción. A continuación vamos a dejar un espacio para que puedan desarrollar algunas tareas, para que puedan revisar algunos versículos y que puedan junto a sus familias, que puedan en el hogar, que puedan dedicar un tiempo en el cual puedan meditar también en la palabra. Es importante que nosotros nos demos el trabajo de poder revisar, de poder leer y de poner atención a lo que Dios también pueda hablar en nuestros corazones. Y para eso vamos a
dar dos tareas. La primera va a consistir en que ustedes puedan identificar en los siguientes versículos que se van a presentar en la pantalla cuál fue la profecía o cuáles fueron las profecías que en esos versículos se cumplieron en la persona de Jesucristo. ¿Ya? Y la segunda pregunta es un poquito más complicada, requiere un poquito de revisión del texto y vamos a ir nuevamente a 1 Corintios, el capítulo 15. En este capítulo les voy a pedir que puedan responder cómo el pasaje de 1 Corintios plantea las tres confirmaciones que acabamos de ver. Cómo en este pasaje se plantea la confirmación de las Escrituras, la confirmación del Evangelio y cómo plantea el hecho de la confirmación de nuestras convicciones. Para que lo puedan revisar y puedan responder y puedan conversarlo junto a sus seres queridos.
Muy bien, ¿cómo les fue con las preguntas? Yo sé que fueron, sobre todo la pregunta número 1, fueron muchos versículos por buscar, pero siempre el ejercicio de estar ahí revisando y revisando hace ¿no es cierto?, un momento muy valioso para nosotros. Podemos ir revisando muchos versículos y eso también, a medida que nosotros leemos, esas palabras van quedando en nuestra mente. Vamos a ir revisando cada una de las citas y viendo cuál era la respuesta. Vemos en Génesis 22, 18 la primera cita, y la respuesta es que sería de la descendencia de Abraham. Y eso claramente se cumplió si uno revisa la genealogía que se presenta en el Evangelio de Mateo. Ahí nos muestra cómo desde Abraham, ¿no es cierto?, comienza todo el linaje hasta Jesucristo. Después tenemos el segundo pasaje de Isaías 11.1, y la respuesta es que sería de la familia de Isaí. No sé si recuerdan quién era Isaí, pero él fue el padre de David, y de David también viene toda la descendencia de los reyes, y de ahí también proviene Cristo. Ya, eso también se cumplió en su persona. En Isaías 35, del 5 al 6, la respuesta es que, y estaba muy claro, que durante su ministerio él iba a hacer muchos milagros, entre ellos abrir los ojos de los ciegos, hacer oír a los sordos, hacer hablar a los mudos y poner a caminar a paralíticos. Eso se vio en todo su ministerio. La cuarta cita es el Salmo 78, verso 2, y la respuesta es que usaría parábolas en su enseñanza, y eso también está claramente establecido. Vemos en todos los evangelios, a excepción de Juan, en cómo él se desenvolvía ya a través de sus enseñanzas solamente con parábolas, por medio de parábolas. Después en Zacarías 9.9, la respuesta es que entraría a Jerusalén sobre un pollino de asna. En el Salmo 118, versículo 22, que sería rechazado por los judíos, por su pueblo, su propio pueblo. El Salmo 41, verso 9, que sería traicionado por uno de los suyos. Y ahí, ¿no es cierto?, recordamos a Judas. Judas fue quien lo traicionó, un íntimo, una persona muy íntima de él. En Zacarías 11.12, que sería vendido por 30 piezas de plata, también fue Judas quien lo vendió por esta cantidad de dinero. En Salmo 35.11, que sería acusado por falsos testigos. En el momento de su juicio se contrataron a testigos falsos para que hablaran en contra de Jesús. En Isaías 50, versículo 6, que sería golpeado y escupido. Está más confirmar eso, ¿no es cierto? Salmo 22, del 7 al 8, que sería burlado. Se burlaron de él. Salmo 22, 16, que sus pies y sus manos serían traspasados. En Isaías 53, verso 9, y es la última cita, que él sería sepultado en la tumba de un rico. Y esa profecía se cumplió cuando José de Arimatea dice que tomó su cuerpo y lo llevó a un sepulcro el cual no había sido utilizado, y allí fue puesto Jesús. Y la segunda pregunta era cómo el pasaje de 1 Corintios cumple o podemos ver, podemos identificar o confirmar tanto la Biblia, podemos confirmar el Evangelio y confirmar también nuestras convicciones, sobre todo para la gente que no cree acerca de la resurrección y que pueda atribuir a que fue un hecho totalmente inventado. Entonces, primero que nada, la confirmación de la Biblia lo vemos en las expresiones cuando Pablo, en los primeros versículos, él dice conforme a las Escrituras. O sea, ocurrió esto conforme a las Escrituras, o sea, conforme a lo que se dijo en el Antiguo Testamento, se dijo en tal cita. Incluso en cada una de sus Biblias ustedes pueden ver eso. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí está hablando Pablo. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, o sea, conforme a lo que se dijo anteriormente. Y ahí aparece la cita, aparece una letra que es una letra A, que ustedes la pueden revisar abajo, y aparece la cita de Isaías 28, del 11 al 12. Ahí ustedes pueden ver el momento en el que se profetizó acerca de esto, conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. O sea, vemos que hay un cumplimiento de las Escrituras. Vemos en este pasaje como Pablo expone eso. En segundo lugar, vemos en este pasaje también la confirmación del Evangelio. Y ahí lo vemos también en los versículos que ya hemos revisado. O sea, el hecho de que Jesucristo haya resucitado confirma el mensaje del Evangelio. Si no, de lo contrario, como dijimos en su momento, sería un mensaje totalmente ilógico, banal. Y por último, el hecho de que en este pasaje se confirman nuestras convicciones.
em, podemos ver de que Pablo expone pruebas para que nosotros podamos creer y la gente también pueda creer que fue un hecho histórico y que no fue una invención. Él expone de que primero se apareció a Cefas, que fue Pedro, después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Eso es impresionante, pensar que Jesús, después de que resucitó, dice la Biblia que él estuvo durante 40 días en la tierra, confirmando la palabra con sus discípulos, con sus apóstoles, con aquellos que le seguían. Dice que se apareció a Jacobo. Jacobo fue su hermano que, como vimos y podemos estudiar, él no creyó en el momento cuando Jesús estuvo predicando el Evangelio y estuvo antes de su muerte, sino que él cree, su hermano carnal, él cree después de que Jesús es resucitado. Versículo 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ya no dice que él recibió una visión, no, él dice que se le apareció a Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. O sea, Pablo aquí en los primeros versículos nos expone también y nos reafirma nuestra convicción. Podemos ver el cambio que tuvieron los discípulos al hecho de la resurrección, en cómo ellos antes de esto, ¿no es cierto?, no creían y tenían miedo, tenían temor, y todos huyeron al momento cuando ellos vieron a su maestro crucificado. Luego de eso vemos a un Pedro totalmente empoderado de la predicación y del mensaje del Evangelio, cómo predica una multitud, hasta el punto que ellos entregaron su vida por esto. O sea, este hecho realmente se confirma en los apóstoles. ¿Cómo es posible de que personas tan miedosas en un momento lleguen a dar su vida por una convicción? Ya, incluso pensando en el hecho de que algunos dicen de que se pudo haber inventado, de que realmente robaron el cuerpo de Jesús. Pero la vida de los discípulos, la vida del apóstol Pablo, son claramente ejemplos de que no cualquiera tiene este tipo de convicciones que los hace cambiar rotundamente. Pablo comenta de que él, siendo un perseguidor de cristianos, después se transforma, ¿no es cierto?, en uno de ellos. Entonces, ¿cómo esto es posible si es que la resurrección realmente no ocurrió? O sea, es ilógico pensar en esto. Además, que se apareció a 500 personas. Todas estas pruebas son realmente válidas y ayudan a confirmar el hecho de la resurrección. Muy bien, ¿qué les parece si inclinan sus rostros y hacemos una oración? Y le pedimos al Señor su bendición por este estudio. Señor, gracias por todo lo que hemos podido entregar en este estudio. Gracias, Señor, por las enseñanzas. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por la convicción del Evangelio. Y gracias, Dios mío, porque te tenemos a ti, Señor, un Dios vivo, un Dios que nos escucha, un Dios que está presto al clamor de sus hijos, está presto al clamor de aquel que le invoca, y como dice tu palabra, que le invoca de verdad, con convicción en su corazón. En esta hora, Señor, te queremos agradecer por todo lo que tú nos entregas, porque nos das la vida, nos das la salud y nos das la capacidad también de entender tu palabra, Señor. Por eso que en esta hora, Señor, queremos entregar nuestras vidas y queremos también desde este lugar, queremos bendecir a cada persona que está viendo este video y que tuvo la oportunidad de escuchar. Que tú puedas también, Señor, llegar a sus corazones, que tú puedas también darles, Señor, esta convicción que proviene de ti. Y que al igual que Pablo, al igual que nosotros, que hemos tenido un encuentro personal contigo, Señor, tú también te puedas nuevamente aparecer a estas personas y puedas resucitar en sus corazones, Señor. Queremos, Dios mío, tener nuevos encuentros contigo, nuevos encuentros con tu palabra, nuevos encuentros, Dios mío, con la persona de Jesucristo. Y en esta Semana Santa en que se recuerda el hecho más grande de la historia, queremos hacerlo con un corazón, Dios mío, agradecido, porque te pertenecemos, Dios, y porque tú has llegado a nuestra vida. Gracias, Dios, por todo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.
recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. Como he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias, como te de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí, si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz? Tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo, vivir